¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Un proyecto de la Fundación Margarita Salas al que invitamos a distintos científicos y científicas para hablar de lo que más nos gusta, la ciencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos al primer episodio del proyecto que hace un científico como yo en un siglo como este. Un podcast que estamos arrancando hoy con esta primera entrevista en la que queremos hablar de divulgación científica y en particular, de la mano de nuestro invitado, nos queremos plantear si la divulgación científica animada es el culmen de la divulgación. Además, queremos resolver otras inquietudes que tenemos, como por ejemplo si la ciencia y la divulgación siempre han ido de la mano o saber a qué problemas se enfrenta la divulgación en la actualidad y cómo se espera que evolucione en el futuro. Para hablar de todo esto, contamos con un invitado muy especial, el creador del canal de divulgación científica Quantum Fracture, un canal de YouTube que se creó en el 2012, si no me equivoco, y que hoy, 11 años después y con un total de 325 vídeos subidos, tiene ya 3.230.000 seguidores. José Luis Crespo, o simplemente Crespo, que creo que es como te llama todo el mundo, quiero comenzar agradeciéndote tu presencia en nuestro programa, ya que estoy seguro de que nos puedes ayudar a resolver todas estas dudas que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues súper bien, el placer es mío y vamos, se van a hablar de cosas muy interesantes y que tengo muchas ganas. ¿No te cansa esto de hablar de divulgación en ningún momento? En absoluto, en absoluto. O sea, no te cansas, ¿no? No, con lo chapas que soy yo, no. Creo que es un mundo muy interesante que, aunque hay, de hecho, investigación académica en comunicación sobre esto, no hay demasiada. Y además ahora, con la enorme cantidad de datos que tenemos a través de redes sociales, en el que realmente podemos sondear a todo el mundo que está viendo divulgación científica, creo que vamos a poder averiguar cosas mejores sobre cómo transmitir mejor la ciencia. Vale, venga, pues a ver si ahora nos cuentas cómo lo haces tú entonces. Quería empezar hablando antes de... O sea, como que el objetivo al final es hablar contigo de divulgación, pero antes de eso, como un objetivo del programa que hace un científico como yo en un siglo como este, es entender cómo llegaste a ser el científico que eres, por así decirlo. Y en ese sentido me quería remontar a tus inicios y hablar de cómo llegaste a estudiar la carrera de física. Tú naciste en Valdepeñas, creo, que es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, que encima tengo suerte de conocer porque yo estuve por allí algunas veces, y te viniste aquí a Madrid a estudiar. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta que llegaste a estudiar la carrera de física? ¿Te planteaste otra carrera? ¿Te gustaban las mates? ¿Alguien te inspiró? ¿Cómo fue? Pues yo creo que hay mucha gente que entra a física porque ha tenido un profesor muy bueno, porque pues eso, ha tenido la asignatura y le ha gustado. Gente ahora, ¿no?, que se mete en estas carreras porque saben que tienen salidas laborales en ciertos campos, ¿no? En mi caso fue por la divulgación científica. Yo creo que hay un... O sea, ya lo tenías claro desde el principio, cuando ya fuiste a estudiar la propia carrera. Lo tenía clarísimo. Tenía clarísimo que quería estudiar física cuando estaba en el instituto, ¿no? ¿Cuándo dirías que fue más o menos? O sea, más o menos ¿cuándo lo pensaste? Cuando tenía 13, 14 años, o sea, segundo de la ESO, ¿Vale? súper pronto. ¿A raíz de alguien o...? Mi padre tenía Brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking. Vale. Lo tenía ahí y me dio curiosidad, empecé a leerlo. La ciencia siempre ha sido algo que me ha gustado, pero como interés en la física fue en ese momento. Empecé a ver más documentales, a comprarme más libros de divulgación. Mis padres en ese sentido han echado leña al fuego todo el rato, ¿no? ¿Qué estudiaron ellos, por curiosidad? Bueno, mi padre es profesor, bueno, están los dos jubilados ahora, pero ha sido profesor de lengua y literatura en un instituto toda la vida. Y mi madre es enfermera. Los dos tienen como muchas inquietudes de tipo letras, historia, mi madre la antropología también le gusta mucho, mi padre la historia clásica, en fin, son personas que la verdad es que los cabrones son muy cultos, son dos personas muy cultas. Y curiosos, por lo que y muy curiosos. Aunque son más de estilo letras, y yo he sido todo lo contrario. Yo he sido más ciencias, matemáticas, físicas. Un poco por ser así de curiosos, por eso en mi casa había un fomento de la curiosidad. Un fomento de la curiosidad. Esto es lo que veo, claro. Exactamente. Y en ese sentido a mí me han animado desde siempre con eso. O sea, que yo ya parto de, claro, un entorno que es el que te estimulaba en ese exactamente sentido, ¿no? Entonces eso, sí. Cuando tenía 14 años empecé a consumir un montón de divulgación científica en física y descubrí lo que era. Y eso fue lo que me dijo, joder, yo quiero saber de esto de verdad.
yo quiero ser experto en esto. Ser experto en esto. Pero es curioso, ¿no?, cómo la divulgación científica está muy presente en mi vida, ¿no? Bueno, y lo está, vamos, me consta. Oye, y para elegir la carrera, tenía la curiosidad de si te afectó el hecho de haber nacido en Valdepeñas o no. O sea, ¿cómo es el proceso para alguien que ha nacido en Valdepeñas de escoger la carrera? A lo mejor te planteaste hacer física en otra ciudad, o incluso te tuviste que plantear no hacer esa carrera por el hecho de poder hacer algo en una ciudad más cercana. Pues no... O simplemente a lo mejor no afectó. No fue para tanto, realmente, porque en ese momento, por ejemplo, física, creo que ya se ha abierto una facultad de física en Castilla-La Mancha. Al menos el grado ahora ya se está impartiendo, pero en ese momento no. Si querías estudiar física te tenías que ir fuera. Vale. Mis opciones como manchego, ¿no? Básicamente ¿sí? te ibas a Andalucía, a Granada, Sevilla, etcétera, ¿no? O ibas a Madrid. Y lo cierto es que mis padres habían estudiado en Madrid, Valdepeñas es que está a 2 horas. Sí. En fin, ir a estudiar a Madrid física fue como una decisión muy, muy natural para mí. Sí, era el siguiente, era lo que tocaba casi, sí. No si quieres hacer física. Vale, y de la carrera que recuerdas, no sé si te gustó, y quería preguntarte, como por 2 momentos que a lo mejor, yo me acuerdo, por ejemplo, que hice física también, de cuando me presentaron los lagrangianos, por ejemplo, que me acuerdo de esa clase como que me acuerdo de ella, sin entrar ahora en lo que es un lagrangiano, pero no sé si tú te acuerdas de algo en particular de la carrera, algún momento así como un highlight, digamos. Mira, precisamente, justamente el que tú dices, ¿no? El momento en el que descubres la mecánica analítica. Te piensas que, yo qué sé... que todos son fuerzas, que todos son fuerzas, que todos son ecuaciones. No, pero no tanto eso, sino el momento en el que te das cuenta de que la física se escribe con ecuaciones diferenciales. El momento en el que te das cuenta de que la segunda ley de Newton pues no es una fórmula que te aprendes y ya está y dices, uff, que esto qué simple, sino como que es una especie de máquina de hacer predicciones. Que tú pones unos cuantos elementos de la realidad y de repente es que te está expulsando lo que va a pasar, como si fuera una especie de bola de cristal. En el momento en el que te das cuenta de que, digamos, la física tiene esa potencia, yo creo que se ve más claro y es como mucho más sencillo cuando estudias mecánica analítica, ¿no? Y este tipo de cosas. A mí eso me flipó, dije, ¡joder, qué guapo es esto! O sea, me trajo a estudiar física todas estas cosas rocambolescas que se enseñan en divulgación, no agujeros negros, bla, 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 no, así, teoría de cuerdas. ¿Sí? Pero luego cuando empiezas a ver toda su maquinaria que hay detrás, te das cuenta de que estás haciendo prácticamente magia y adivinación. O sea, que la mecánica analítica, ¿no? Sí, porque luego es verdad que al final de la carrera se pierde yo por lo menos perdí un poco la sensación esa de que todo era... O sea, eso, yo también la hice un poco intentando como entenderla, o sea, con estas ganas de entender cómo funcionaba todo, y luego al final, en cuarto, tuve la sensación de que ya empezaba a no entenderlo todo muy bien. No sé si a ti te pasó lo mismo, o sea, se complicaba mucho la cosa, esas ecuaciones diferenciales que tú decías ya se convertían en demasiado complicadas. No sé si... Para mí, entiendo que la cosa se vuelve más compleja, la cosa se vuelve menos intuitiva. Eso es. Pero fíjate que eso es una cosa que la tuve siempre como muy en cuenta. Es decir, como yo ya venía de haber consumido un montón de divulgación de cosas raras y de haber ya consumido y de ser consciente de los debates de que, ojo, la mecánica cuántica pasan cosas raras, no hay una interpretación única, hay gente que tiene diferentes interpretaciones. En relatividad general también ocurren cosas que son extrañas, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo, etc. Pues yo ya era consciente de que cuando estudiara física voy a llegar a unas ecuaciones que no todo el mundo está de acuerdo, en este caso de la cuántica, cuál es su sentido ontológico. En ese sentido yo ya estaba preparado para no tener intuición sobre las cosas. Vale. Pero tenía curiosidad de ver dónde está el suelo, ¿no? Vale, aquí la gente no se pone de acuerdo en este sentido filosófico, pero quería saber cuál era realmente el lenguaje de verdad que estaban manejando. Entiendo, porque claro, y ahora ya pasando como a la parte de cómo has llegado a ser el divulgador que eres hoy en día, o sea, tú venías consumiendo mucha divulgación por lo que estás diciendo y yo sé que hiciste las prácticas en el Instituto de Física Fundamental de la carrera y en el 2012 habías iniciado el canal, entonces como que por lo que veo casi la propia carrera, y no me esperaba esto, o sea, me había preparado la entrevista, pero... como que la carrera fue casi como una forma en paralelo de tu entrada en la divulgación y fue como un poco de la mano. ¿Cómo fue esos inicios de arrancar tú como divulgador? Claro. ¿A partir de consumir divulgación, por lo que veo inicialmente, o cómo fue? Y la creación del canal en sí mismo. Realmente el punto de inflexión en el que paso de ser consumidor de divulgación a ser creador de divulgación, ¿no? Es cuando
básicamente tengo 16 años, 17 años, es cuando toda nuestra generación se ve interrumpida por los youtubers, los influencers. Vale. Todo este mundo de redes sociales. Los youtubers fue nuestro caso, ¿no? 2010, 2011 estamos hablando. En ese momento, pues eso, descubro los youtubers. Descubro que en Estados Unidos también hay youtubers, pero que además hay youtubers que hablan sobre ciencia. Hay youtubers de ciencia. Por ejemplo, ¿te recuerdas alguno? Por supuesto. Podemos hablar, por ejemplo, de Veritasium, que ahora son súper populares, claro. Visos, claro. CGP Grey, Smarter Everyday, podría decir un montón de nombres. Los míticos, ¿no? Los míticos, ¿no? Yo descubro toda esta gente. Y cuando miro a ver si hay un canal de este tipo en español, me doy cuenta que no hay nada, absolutamente nada. Ya en ese momento se empezó a cocinar un poco la idea de, joder, qué guapo sería montar un canal de este tipo en español. Empezaste a fantasear con el aire. Te ibas a dormir con eso, porque estabas en Valdepeñas cuando lo creaste. Estaba en Valdepeñas, totalmente. Antes de venir. O sea, realmente fue posterior. O sea, la idea ya estaba ahí y no abro realmente Quantum Fracture, no abro el canal hasta mucho después, cuando ya entro en la carrera y me lo planteo de verdad como un hobby de, mira, me voy a abrir un canal y voy a estar subiendo estas cosas que a mí me interesan como un simple hobby. Es luego, mucho después, animado por un curso de divulgación científica que estaba haciendo allí en la Autónoma también. Vale. Que me impulsan un poco a, pues mira, en este curso, en esta clase del curso, tengo que hacer un vídeo científico, pues mira, voy a probar a hacer un vídeo como los que me gustaría subir en el canal. Y ese es el primer vídeo que subo ya en 2013. Ya oficial, por así decirlo. Oficial, ya decir... O sea, pero en 2013 recién empezada la carrera. Sí, o sea, estaba en primero de carrera. Vale, sí. O sea, que podríamos decir, Llevo perdón, unos meses. entonces, que el canal justo se inició según empezaste tú la carrera, Sí. Y ya luego cuando hiciste las prácticas, ahí ya el canal, ¿cómo estaba el canal en ese momento? El canal en ese momento, pues no sé, tendría que tener... Yo creo que, pues no me acuerdo unos cuantos miles de suscriptores, unos Vale. poquitos O sea, miles. tú en ese momento no sentías todavía que eras como Una cosa famoso, No, ni en vivías absoluto, de en ellos, y en ese absoluto. momento tampoco se lo En esperabas. absoluto. Recuerdo que mi madre se reía de mí porque después de un montón de años haciendo vídeos, había llegado llegó por correo digamos, la primera entrega de dinero de Google por los anuncios. Que era, una vez superabas, si no me equivoco, creo que eran 20 euros, pues te hacían un ingreso de 20 euros y te mandaban una carta y tal, y mi madre decía, mira, te ha llegado la carta de los 20 euros. Y se reía de mí en plan, con todo el tiempo que le has echado a esto y te han dado 20 euros. ¿Y ahora qué dice? Y ahora, bueno, pues ya ahora dice otra cosa, evidentemente. Pero sí, recuerdo ese momento, pero eso fue después de años, ¿no?, de subiendo vídeos, porque tenía muy poquitas visitas, ¿no? Sí, o sea, que hubo curro. Ahora te pregunto por ello. Sí. Vale, así un poco nació el canal entonces, porque tú tenías una inquietud como a priori y casi, por lo que veo, fusionada con la propia curiosidad que tenías tú por la física, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿cómo fue ya, estos son los inicios, cómo fue como creciendo el canal hasta hoy en día, que han pasado creo que 11 años más o menos? Más ¿no? 10 años, 10 años. Sí. Este año hicimos 10 años desde que publicamos ese primer vídeo. Vale. Que no es la fundación del canal como tal, pero es como el primer vídeo, ¿no? Perdón, hablas en plural, pero en aquel momento sí que estabas solo, ¿o Sí, no? sí, en ese momento estaba solo. Perdona por no es plural, No. es majestático. Entiendo que ahora hables en plural porque ya sois Ahora como somos un equipo, ¿no? sí. Yo ya considero que Quantum Fracture es un trabajo grupal, ¿no? Vale, sí, pero que en aquel momento sí que lo En aquel momento no lo era, no. De hecho, hasta 2019 lo hacía todo yo. Lo hacía absolutamente todo yo. Pero era un trabajo duro, pero sí lo hacía yo. Entonces, la evolución un poco fue, pues eso, que durante la carrera tenía el canal, subía mis cosas por hobby. Gracias a esa exposición que te da YouTube, gente del mundillo va conociendo lo que haces. Así fue como, por ejemplo, me llamaron desde Órbita Laica la primera temporada para hacer unos videitos para el programa. En la primera temporada ahí salen mis vídeos. Estuve haciendo también algunos vídeos para la universidad, desde el grado en física, ¿no? Me los pidieron. Así fue como luego posteriormente entro al Instituto de Física Teórica, ¿no? A trabajar allí de pleno haciendo vídeos para ellos, ¿no? Y durante todo ese trayecto, pues mi canal lo tenía pues medio abandonado, porque realmente estaba haciendo trabajos para otra gente. Así fue, pues más o menos cuando acabo la carrera, que digo, oye, vamos a darle un intento a esto. Vamos, es decir, vale, estaba haciendo... terminas la carrera y ahí es cuando decides meterte a fuego en el canal, por así decirlo. Sí, estrictamente lo que pasó... Venga, estrictamente estrictamente lo que pasó es que me quedó una. Ah, es decir, bien. tenía... ¿Cuál?
Mira, espera, ahora te lo cuento, pero la historia es que tenía toda la carrera terminada, tenía mi TFG entregado de puta madre, todo estupendo. Vale. Y de repente me quedó una asignatura. Es decir, por una asignatura no completé el grado en física. La asignatura era electrónica, física, magnetismo y superconductividad. O sea, como un estado sólido 2. O 3. Sí, una asignatura curiosa. Entiendo. Y entonces, claro, mi situación era que tenía un año entero para poder aprobar esa única asignatura que me faltaba. Si no podía acceder a un máster, no podía hacer nada. Estaba bloqueado por esa única asignatura. Entiendo. Entonces, lo curioso es que me sirvió de mucho, porque fue una excusa perfecta para decirle a mis padres, oye, que me voy a tirar un año entero trabajando en subir un vídeo a la semana, que era una cosa que no hacía en mi canal habitualmente, y es como uno profesionalmente tiene que llevar un canal de YouTube. Entonces, ese año entero sabático accidental fue el que permitió que Quantum Fracture estallara, ¿no? Y me sirviera para... Porque dedicaste todo tu tiempo como a eso, aprovechando qué tal. ¿Eso en Madrid todavía? ¿O tuviste que volver? Aquí en Madrid, no, estaba aquí. ¿Vale? Estaba aquí en Madrid Y justo ahí fue cuando empezó a emerger, por así decirlo, a crecer en seguidores. Eso es. Ya contaba con un canal con unos... O sea, después de tantos años, pues tenía como... ¿Qué tendría? Como 50.000, 60.000 suscriptores. O sea, no partía de un punto absolutamente cero. Entonces, ¿cuando te pusiste como en serio con ello? Me puse de verdad en serio y durante un año entero subiendo todas las semanas un vídeo que, bueno, las animaciones que hacemos pues, tardan un tiempo y cuando estaba yo solo, imagínate. Todas las semanas un vídeo. Así que todas las semanas hacía una animación. Es cierto que eran más cortas, eso es correcto. Vale. Pero eran vídeos más cortos que los de ahora. Eran vídeos más cortos que los de ahora. De conceptos más puntuales, por así decirlo. Sí. Ideas como más pequeñitas, ¿no? 5 o 6 minutos duraban, algunos se me iba un poquito más, pero claro, ahora mismo estamos haciendo 10, 12. Tenemos ahora mismo uno en cola de 20. Locura, ¿no? Pero por aquel entonces eran más cortitos y podía... O sea, fue en ese año poscarrera, que de hecho aún estabas haciendo... Que ahora era carrera. Exacto. Lo que hizo que decidieras. Qué bien, está claro que a veces nos vienen bien esos momentos de parón en la vida para coger energía, ¿eh? Es una como constante en muchas vidas de mucha gente, vamos. No ¿Cómo es? ¿No? Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. Exacto. Pues a mí me tiró el muro, ¿no? Completamente. Claro, lo que otra persona puede ser como desgracia completamente, para mí me vino estupendamente, ¿no? Vale. Y luego ya sí que desde ahí ya como que va creciendo progresivamente hasta... No sé si hoy seguís creciendo, por ejemplo. Sí. El crecimiento es constante, Evidentemente no crecemos igual que en el segundo año, ¿no? Cuando todavía estás siendo descubierto por un montón de audiencia, vale. Pero lo seguimos haciendo, sí. Emocionalmente, ¿cómo lo has vivido? O sea, no sé, como que en qué momento uno dice, joder, o sea, después como... Tú querías ser eso, ya ha ocurrido, por lo que veo como que venía de atrás. Entonces, no sé más que emocionalmente, ¿cómo te sientes por el hecho de haber conseguido justo lo que querías? Y también cómo ha sido un poco, sí, habrá habido algunos bajones también, habrá habido algunas subidas, ¿cómo lo has ido viviendo tú también? Fíjate que tampoco era una cosa que yo tuviera como súper clara, en plan de, quiero trabajar en la comunicación de la ciencia, ¿no? Yo empecé la carrera en plan porque me gustaba y al principio dije, ser investigador, ser científico, ¿no? Como tal. Y fue a lo largo de esta carrera trabajando profesionalmente esto, porque me salían esas oportunidades y porque simplemente me gustaba como un hobby, cuando me fui dando cuenta de que que esto me gusta como trabajo profesional, ¿no? Y fue en ese momento en el que me fui orientando un poco más. Pero bueno, durante todo este tiempo... Sí, sobre todo desde ese año después de la carrera, no sé, habrá sido emocionante vivir este camino, ¿no? Evidentemente, porque te da cosas muy buenas. O sea, conoces a gente que tiene las mismas inquietudes que tú. La verdad es que todo el mundo que trabajamos en divulgación científica somos bastante parecidos todos. De hecho, nos llevamos todos muy bien. Vale. Por ejemplo... Sin ir más lejos, joder, es un gustazo, yo qué sé, irte a tomarte unas cañas con DotCSV, Carlos de DotCSV, que tiene un canal de inteligencia artificial, con Sandra de la hiperactina, porque es que son gente que son muy similares a ti. Os entendéis entre vosotros entendemos muy bien. Tenéis también los mismos problemas, preocupaciones... Claro, y luego está todo este rollo profesional, ¿no? De que pues eso, hablando de los temitas, porque trabajamos en el fondo en lo mismo, ¿no? Son la gente de tu gremio. Eso es. Entonces, bueno, aparte de conocer gente muy guay, ¿no? En todo esto... Sí, tienen muchos altibajos, ¿no? O sea, te empieza a impresionar mucho cuando te reconocen por la calle, te piden fotos. ¿Qué tal eso? Que tú dices... Sí, claro. Pues vamos, yo súper agradecido siempre. Vamos, no hay... ¿Y ha habido hate también en algún momento o alguna...? Ha habido hate,
pero porque no por la calle. Bueno, claro, gracias a Dios en redes sociales, ¿no? Es que hoy en día parece como que uno da casi por hecho que a alguien le va a hatear, ¿no? Con esta exposición que tienes tú, por así decirlo, ¿no? Sí, pero acabas siendo como muy limitada en redes sociales. O sea, yo no he tenido nunca el evento de que alguien que sea un hater se acerque a mí para decirme que me odia. Pues yo creo que eso es es una barrera de potencial muy alto, ¿no? Para esa persona. Pero, y bueno, al margen de eso, pues la capacidad de poder viajar a sitios a los que no habías estado antes, de repente, por ejemplo, últimamente, ir a México y ver lo queridos que somos. Pues claro, esas son oportunidades que son impagables, completamente. Es una locura, ¿no? Realmente. Eso es. Y también supone mucho trabajo. O sea, ese año en el que estuve todas las semanas, pues claro, fue un año solitario, además. Sin fines de semana, apenas. Y a posteriori, pues más de lo mismo, ¿no? A medida que el canal se iba volviendo cada vez más grande y las producciones tenían que estar a la altura y ser más complejas. Un poco por ahí... o sea, cierta presión también según va creciendo. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Y las ideas frescas que tienes el primer año, porque un poco las has estado un poco cocinando durante mucho tiempo, en plan de, ¿cómo molaría hacer un vídeo de esto? Pero no tengo tiempo. Entonces te las vas apuntando y claro, en ese primer año, en ese 2017, pues tienes ideas buenísimas apuntadas que vas sacando. Una vez va pasando ese tiempo, tienes que empezar a acabar y encontrar nuevas ideas. Y eso también es una presión extra. La inspiración y la creatividad y tener que seguir siendo original, ¿no? Claro, porque eso además es una cosa que nosotros nos tomamos muy en serio. Lo de no estar reciclando lo que siempre se dice en divulgación, ¿no? Este conservadurismo que hay un poco en divulgación, de que siempre se cuenta lo mismo de la misma forma. Pues nosotros no, tenemos esa presión de darle una vueltecita al menos. Sí, yo intento lo mismo cuando lo he hecho, la verdad, aunque es difícil, es verdad, ¿eh? Porque al final también se produce tanto contenido hoy en día que... Es muy difícil. Que ser estrictamente original es muy difícil. También creo que hay... Pero bueno, enriquece también como basarse en otros y ya le das tu otro punto a lo mejor. Eso es. También creo que, claro, como este medio es en sí mismo, muy conservador en sí mismo, yo creo que hay todavía poca gente que intente como empujar un poco las barreras. ¿Qué quieres decir, perdón? ¿Este medio es conservador en sí mismo? ¿Te refieres a YouTube o...? Sí, no, me refiero... A la divulgación en general, conservador en este sentido de que siempre se cuenta lo mismo de las mismas formas, con las mismas analogías. Es conservador en sus formas, ¿no? Y en su contenido. Entonces creo que todavía hay mucho espacio para crear. Para crear y ser original. Aunque eso suponga pues, romper algunos huevos, ¿no? Aunque eso suponga muchas veces hacer cosas que son un poco infumables, pero es todo en pos como de la experimentación y de encontrar nuevas formas de que la ciencia llegue a la gente. Entiendo. Bueno, pues por acabar un poco esta primera parte, que quería hacer una pequeña reflexión, pero entonces la última pregunta era, y ya casi se responde por todo lo que nos has contado, si ha sido toda una cuestión de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el sentido que, claro, justo como que tú tenías la edad adecuada quizás en el momento adecuado y YouTube justo irrumpió ahí y todo esto que decías tú antes, pero también por lo que había habido estrategia y trabajo por detrás. O sea, una cuestión de suerte yo no diría que ha sido, vamos, después de escucharte ahora. Yo creo que una mezcla de ambas. Yo creo que acaba siendo las dos cosas. Nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero sí es cierto que yo formo parte de esa generación en la que los youtubers aparecen. Yo estaba suscrito al Rubius cuando tenía 3.000 suscriptores, ¿sabes? En plan, es una cosa... pero en esa generación, porque yo soy de la misma, tampoco todos estábamos tan dentro de eso. Yo por lo menos, sinceramente, no lo estaba en ese momento. Bueno, o sea, pues que tú también... A mí también es la suerte de estar ahí... ¿En Valdepeñas el resto de gente también estaba así o no? Más o menos mis colegas y tal y cual. O sea, estabais ahí todos, ¿no? Sí que más o menos conocíamos todo este mundo. Vale. También nosotros porque éramos unos fricazos, o sea, eso también tiene que ver. Y bueno, también tiene que ver el hecho de habérmelo tomado profesionalmente justo el año en el que era mejor hacerlo, ¿no? Si yo hubiera, por ejemplo, no sé, hubiera hecho un doctorado y hubiera esperado hasta estos años en intentar un proyecto así, a lo mejor me hubiera costado muchísimo más de la forma que lo había planteado. Y se te hubiera pasado el... Y se me hubiera pasado el arroz, ya hubiera ¿no? habido un quantum fracture, ¿no? Porque sí que hay parte de eso, bueno, ¿no? De estar como... Tal vez eso, o tal vez hubiera sido muy difícil que me descubrieran, dado cómo funcionan ahora las redes sociales, ¿no? En el que el formato corto, ¿no? es realmente la portada, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que ese factor suerte ha estado presente. Pero ha habido curro también, por lo que veo. Yo mis horas las he echado, eso es cierto. Por lo que dices... Bueno, espero que algo hayan servido, sí. Genial. Pues mira, justo por el doctorado te quería, no preguntar explícitamente, pero es como una pequeña reflexión que quería hacer, o sea, a ver si la compartes tú. Como que yo me estuve viendo también el vídeo que tienes explicando cómo haces tú los vídeos y tal, y yo cuando he escrito los libros y tal,
como que al final un divulgador, a donde voy es que un divulgador como que aprende, y tú en particular tienes que aprender mucho de cosas como muy variadas, tienes que profundizar para hacer este vídeo y yo creo que eso es súper divertido, estoy seguro que lo disfrutas, como el hecho de tener que aprender, con esto que decías tú, ¿no? que te viene la curiosidad de familia, de tener que ir aprendiendo. Lo que pasa es que yo a veces me siento, a ver si tú te sientes igual, con la sensación de que terminas sabiendo un poco de muchas cosas, pero nunca mucho de una. Efectivamente. Entonces, ¿cómo te sientes tú con este? Si te sientes así, esa sería la primera pregunta. Si crees que es clave para alguien que haga divulgación estar cómodo con este sentimiento y si alguna vez no has tenido como ganas de decir, venga, pues voy a hacer un doctorado y me voy a profundizar bien pues, en esta cosa concreta y me voy a ser un experto como en una cosa muy pequeña, pero muy, muy, muy experto. Yo es que me siento mucho más cómodo con este conocimiento, vamos a llamarlo horizontal, ¿no? O sea, en vez de vertical, ¿no? En vez de saber de una cosa muchísimo, yo sí que disfruto mucho de tener una especie de supercultura científica, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucha cultura científica, hay muchos investigadores que tienen mucha cultura científica, que puedes hablar con ellos. Ellos saben mucho de lo suyo, pero además les puedes hablar con ellos de distintas cosas, de filosofía, de historia, de la ciencia, y saben también. Pero vamos, yo creo que los divulgadores somos los que más papeletas tenemos de tener esa cultura horizontal, ¿no? De saber de muchas cosas. A ver, evidentemente, si tengo una conversación más larga de 5 minutos con, no sé, un experto en exoplanetas, pues evidentemente me pilla y no sé suficiente. Pero esos 5 minutos yo creo que los aguanto. Entiendo. Y así con un montón más de campos. Y eso es una cosa que otros investigadores pues no tienen. Yo creo que es algo que automáticamente te lo da el trabajar en este campo. Es que es así, ¿verdad? O sea, es que no queda otra un poco. No queda otra. Por otro lado, a mí me encanta, ¿eh? O sea, justo, yo soy más también de saber tal. Es cierto que siempre podrías hacer con una especie de divulgación muy, muy, muy especializada. Muy especializada. Sí. Las hay también divulgadores de ese tipo, por así decirlo, ¿no? Sí. Más específicos. Sí, pero tendría que ser horriblemente específico. Yo creo que no da margen realmente como para, no sé, alguien de física, por ejemplo, que sepa mucho sobre información cuántica. Pues sí, hay cosas, pero al final la cantidad de cosas que puedes contar está tan limitada que a lo mejor se convertiría en un medio que ya es técnico, ya no estarías divulgando. Sí, casi para ser una mezcla entre divulgación y revista de publicación, ¿no? Claro, ya estarías diciendo contenido técnico, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Buena frontera esa. Pues después de hablar de todo esto y ya entender del todo cómo has llegado a ser el divulgador que eres, quería empezar ya a hablar de divulgación en sí, ¿vale? Y testear también a ver si es verdad que sabes tanto, que estoy seguro, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Quería empezar hablando como sobre el binomio ciencia-divulgación, ¿vale? Y definir casi, para empezar bien la conversación, como definiendo qué es divulgación para ti. Yo la entiendo como un esfuerzo de llevar la ciencia a personas que no son expertas en ella. Vale. Para ti, ¿qué es la divulgación? O sea, a lo mejor un poco más complejo que lo que yo digo. Una vez más, los expertos en comunicación son los que tienen que decidir cómo se define esto. Pero al menos yo lo que diría, fíjate, para mí siempre la divulgación científica es una mezcla de 2 cosas, 3 cosas. Pero fundamentalmente es educación, ¿vale? Estás educando y a la vez estás entreteniendo. En el fondo, divulgar es hacer un show, de un modo u otro. Para mí esas 2 componentes están siempre presentes. Sobre todo cuando analizas todos los tipos de divulgación que se están haciendo. La divulgación nunca es una cosa, sino que es un espectro de cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista como de ciencia más seria, por ejemplo, los científicos muchas veces, o muchos científicos, critican los experimentos del hormiguero. Posiblemente una de las aproximaciones más mainstream que hay en España de lo que es divulgación, ¿no? De lo que es la ciencia. Para mí, los experimentos del hormiguero, si lo entendemos que esa combinación como 2 cosas, es mucho entretenimiento y un poquito de ciencia. Un poquito. Pero ya sirve, para mí ya es divulgación y ya es útil, porque es mejor eso que nada, ¿no? Es mejor, hay públicos que no van a aceptar nunca la divulgación, pero si se la cuelas con esto de entretenimiento y este poquito de ciencia, esa poquita ciencia llega. Vale. En ese caso, ¿no? O sea, es que justo... O sea, tú abogas entonces porque mejor llegar, aunque haya un 1% de educación, que, por así decirlo, o sea, justo la siguiente pregunta que te quería hacer es entre qué equilibrio, ¿dónde está el límite precisamente a la hora de divulgar? ¿Dónde está el límite de la modificación del contenido científico, por decirlo de alguna manera? Es como que al final muchas veces tenemos que sacrificar cierta rigurosidad. Vamos, si tú lo dices en tus vídeos, que intentas ser riguroso y me consta, pero es verdad que siempre uno sabe que tiene que sacrificar algo para que sea accesible, ¿no? A lo mejor para que entretenga.
¿Dónde está el límite para de ese acercamiento del contenido científico hacia personas que no son expertas en él? Yo creo firmemente que en la mayoría de casos, sé que algunos no y sí que hay que ver bien las concesiones que se hacen, pero que sí se puede hacer perfectamente contenido que sea entretenido y a la vez riguroso, que no tienes que perder rigor. Puedes estar contando muy poquito, puedes ser muy superficial, puedes hablar desde un punto de vista muy conceptual, pero eso no implica que pierdas rigor. No hablar con ecuaciones no es perder rigor, porque los conceptos están ahí, claramente. Mi límite está, evidentemente, en ese rigor. Es decir, si tú haces entretenimiento y pierdes la ciencia o desvirtúas la ciencia totalmente, entonces ya eso no es divulgación, pasa a ser otra cosa. ¿Hay alguna línea roja que tú tengas en tu cabeza cuando haces los vídeos? ¿Sabes? Como de aquí no me puedo pasar o algo así. ¿O simplemente lo vas viendo un poco? Es simplemente la idea de hasta qué punto pues, hay un material fidedigno y hasta qué punto pues, lo estoy ya corrompiendo al máximo. No estoy contando lo que es. Es decir, una vez tienes claro lo que es científico, es simplemente contarlo embelleciéndolo lo máximo posible. O dándole el enfoque dándole posible. El entretenimiento mayor, por así decirlo. Eso es. ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues cambiando un poco de tema, desde el punto de vista ético, ¿vale? O sea, y es ético, ¿no? Porque hoy en día, digamos que para muchos investigadores, para conseguir proyectos, tienen que incluir una parte de divulgación en sus investigaciones, ¿no? Pero esto es más pura ética. ¿La ciencia debe divulgar? O sea, ¿podría existir ciencia sin divulgación o es un deber de la ciencia como entidad y como institución divulgarla? Depende cómo defines ciencia. Vale, hemos definido divulgación. Y eso es un problema. Definir ciencia es un problema. Bueno, sí es un problema. Pero si pensamos en la ciencia como una institución que aglomera solamente a los investigadores, ¿vale? Que es la ciencia en el sentido de los investigadores haciendo ciencia. Sí. Entonces, yo diría que no. Yo diría que es decir, en cierto sentido ellos tienen la responsabilidad de transmitirlo al público, pero yo creo que realmente los que deberíamos ejecutar esa transmisión somos los profesionales en comunicar la ciencia, es decir, los divulgadores, los periodistas científicos, los comunicadores de la ciencia en general. Ponerles a los científicos la obligación a ellos de tener que divulgar ciencia... Bastante hacen ya, por así decirlo. Ya hacen bastante, es decir, ya tienen, al menos en la práctica, en el mundo ideal, pues claro, que ellos también lo compartan con el público, pero... En la práctica pasan dos cosas. En la práctica ya están completamente saturados, ya tienen burocracia, ya tienen, y más aquí en España, en el que no tienen esas ayudas, ya están sobrecargados de trabajo y muchas veces les queda poco tiempo para hacer ciencia, que para eso son científicos, para eso están. Y por otro lado, son poco eficaces. Yo creo que los que estamos entrenados en comunicación de la ciencia, pues sabemos montar un show, sabemos sobre narrativa, sabemos sobre... Dar entretenimiento. Sabemos dar ese entretenimiento. Es decir, tenemos muchos más conocimientos técnicos y tenemos mucha más experiencia en cómo coger esta cosa que usted, señor científico, quiere transmitir a la sociedad y saber empaquetarlo y saber mandarlo para que sea eficaz esa comunicación de la ciencia. O sea, que en ese sentido la ciencia, entendida como algo más institución que no solo incluye a los investigadores, sí que crees que tiene ese deber, por así decirlo. Si pensamos en la ciencia como ese paréntesis que engloba ya no solo a los científicos, sino también a los divulgadores, todos los que trabajamos en ciencia en algún sentido, ¿no? Quizás todos los que hemos estudiado una carrera científica, ¿no? Eso o sea, es. podría ser una definición como... por ejemplo, esa definición es complicada porque también estaríamos metiendo a lo mejor a la persona que trabaja en... yo qué sé, haciendo cálculos en el Santander, que tiene una carrera de física, pero se está dedicando a un campo totalmente distinto, que es hacer predicciones económicas. ¿Esa persona está dentro de la institución ciencia? Yo diría que no. Yo diría que tiene formación científica, vale, pero no lo es. Pero a lo mejor sí que es una llave los que hacen la ciencia, comunican la ciencia, incluso los profesores que educan y enseñan la ciencia. Yo creo que a lo mejor a todas esas personas sí que los podríamos englobar en una llave que es la ciencia como institución. Sí. Por ejemplo, pues en ese sentido, sí, la ciencia como institución y nosotros como un músculo dentro de ese organismo, pues sí que divulgamos lo que se hace. Vale, sí. Pues, o sea, genial toda esta reflexión porque, que viene muy bien para la siguiente pregunta que te quería hacer y es, ¿de quién es ese deber de divulgar? Pues que, y te lo pregunto a raíz de una de las cosas que dice la última encuesta de percepción social de la ciencia de la FECIT, que dice que, cito textualmente,
En cuanto a cuáles son las organizaciones o personas que se consideran más adecuadas para explicar el impacto de los avances científicos y tecnológicos en la sociedad, una gran mayoría considera que deben ser las universidades y centros públicos de investigación. A mucha distancia, en un segundo nivel, se sitúan centros e institutos de investigación privados, divulgadores científicos en redes sociales y blogs y museos de ciencia. O sea, que parece como que, por los datos que coge esta encuesta, la ciudadanía demanda o lo que quiere, claro, a lo mejor no que sean los propios científicos o investigadores, mejor dicho, los que transmitan esa ciencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque en el fondo, los divulgadores en redes sociales, en el fondo, nunca va a tener la misma percepción un tío en redes sociales contándote algo en TikTok que tener la autoridad de un científico que te cuenta algo. Porque es una autoridad. Porque es el tío que sabe de verdad y el que tiene los datos en la mano. Yo creo que ahí un poco está la percepción social, que tú claro, quieres pero que a el lo experto mejor, no te cuente. entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a dar como valor a la labor que hace gente como tú y en ese sentido como consideraros como expertos de comunicar ciencia y también en ese sentido como empezar a fiarnos o sea, como que la gente empiece a entender también ese proceso que tú contabas, Por un lado, ¿no? eso es. Que los científicos a veces, produciendo el conocimiento, pues no son expertos en transmitirlo, pero sí que hay ciertos expertos en hacerlo. Lo que yo diría es que, al igual que ellos piden que sean los científicos, que sean las instituciones científicas, más bien las que comuniquen la ciencia, yo creo que es responsabilidad de las propias instituciones el tener también ellas en plantilla no solo a gente que hace ciencia, sino que la comunica. En la mayoría de instituciones científicas de España, por ejemplo, tienen gabinetes de comunicación, tienen gente responsable de comunicación. Esto ya, sí. Y desde los últimos 10 años diría yo que esto ya está. Y esas personas responsables cada vez están asumiendo más labores de divulgación, no solo comunicación tradicional, ¿no? De notas de prensa, etcétera. Se está especializando de alguna manera. Así que ¿verdad? yo creo que yo creo que esos papeles dentro de las instituciones para tener una persona experta en comunicar la ciencia y que no recaiga en los investigadores, yo creo que sí que está apareciendo. Antes de pasar a hablar como sobre divulgación animada en sí, específicamente, quería dar como un paso atrás para poder entender e intentar que la gente que nos escuche entienda como en qué contexto irrumpe la divulgación animada. Por ejemplo, o sea, tú acabas de decir, por ejemplo, que la divulgación se puede entender como una especie de suma de educación y entretenimiento, pero quizás eso no ha sido así a lo largo de toda la historia. Es un poco a donde yo quería remontarme, ¿vale? A ver si compartes mi idea, de nuevo te lo pregunto, de que realmente siempre que ha habido ciencia, como definir ciencia es difícil, quizás siempre que ha habido producción de conocimiento científico, vamos a decir, ha habido alguien que le ha preocupado contarlo y que le entretenga o que le interese al resto de la sociedad. Hay dos ejemplos que para mí son relevantes. Uno es Cartas a una princesa alemana sobre cuestiones de física y filosofía, que es de Euler, que son unas cartas como que se recopilan que él envió a una princesa alemana, nunca mejor dicho, como intentando enseñarle las cosas más básicas de la física del momento. Y por otro lado, y este es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, porque creo que no mucha gente lo sabe, y es que cuando Galileo escribió Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, que es un libro en el que él confronta el modelo geocéntrico y heliocéntrico, que era el gran hit de la época. El bueno de Simplicio, sí, sí. Justo, pues estaban Simplicio, y como que es el personaje simple, digamos, y luego está Salviati, que es el que le va explicando un poco todo a modo diálogo, como ya había hecho Platón de alguna manera, ¿no? Y además, una cosa interesante es que Galileo lo hizo en italiano, o sea, no en latín, como intentando que la gente pudiera acceder a ello, ¿no? Entonces, volviendo a formularte con estos dos ejemplos, no sé si compartes esa visión de que siempre que ha habido ciencia o producción científica, alguien se ha preocupado por contarla o no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, incluso... Mira, te pongo un ejemplo más antiguo. Es que a lo mejor conoces algo. Conozco un ejemplo más antiguo aún, que además lo leí no hace mucho. Platón. Platón, en Leyes, él habla sobre la educación de los jóvenes ciudadanos atenienses, si no me equivoco. Atenienses, creo que atenienses, si no me equivoco. Y él lo que dice es que él habla de educación, ¿no? Que la educación de esos chavales tiene que ser divertida y entretenida para que les motive. Él un poco ya está... En el fondo uno siempre lo puede interpretar en términos de educación pura y dura, pero en el fondo está conectando de las dos cosas. Está conectando que les tiene que interesar, que tiene que ser divertido, que tiene que ser entretenido, ¿no? Entretenimiento, con la educación pura y dura, ¿no? Educación. Entonces, él sí que no está hablando técnicamente, ¿no? de dispersar el conocimiento de la sociedad, pero sí que está diciendo, ¿no? que a esta gente le tiene que interesar esto, que hay que despertarles esa curiosidad. Entonces, en cierto sentido, sí que está acercándose Platón a esa misma idea, ¿no? O sea, que esa preocupación siempre ha existido. Yo creo que esa preocupación siempre ha existido. Vamos, la divulgación
fíjate que lo pones muy bien en ese ejemplo, en ese contexto histórico, ¿no? Con la Royal Society, Ajá. la aparición de la Royal Society y tal. Los británicos son los primeros que dan estos pasos en lo que es la divulgación, ¿no? Con la los lectures. popularización de la ciencia, La como lo popularización llaman de la ellos, ciencia. ¿verdad? Sí, sí. Justo, sí, el otro día oía que la Royal Institution se creó, de hecho, como una especie de spin-off de la Royal Society que pretendía precisamente como acercar un poco la ciencia a la sociedad. Y justo era un poco lo que quería hacer ahora, es como reconstruir un poco desde el inicio de la ciencia ese camino hasta cómo hemos llegado hoy. O sea, realmente hoy yo entiendo que la divulgación, como es algo bastante consumido, vamos a decir, es bastante popular, o sea, a la gente le interesa la ciencia y la mejor prueba es tu canal, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido un poco todo ese proceso? No sé si más o menos, vamos, hay algún dato por ahí en medio que te conozcas, quiero decir, hasta llegar a cómo hemos llegado hoy en día, a ese interés que tiene la gente. Y en ese sentido, no sé hasta qué punto crees que es relevante para explicar esta popularización de la ciencia el hecho de que vivamos en un mundo como, bueno, extremadamente, pero muy tecnológico. Es decir, al final estamos usando aparatos todo el rato cuyo funcionamiento está basado en teorías científicas que los explican, por eso los creamos. Eso es. Y no sé hasta qué punto crees que eso es la razón por la que hace que la gente realmente diga, oye, yo quiero entender cómo funciona el mundo que ahora nos rodea, que es muy tecnológico, y entonces se preocupe por las teorías que hay detrás y en ese sentido hacia la divulgación. Creo que generalmente la tecnología no es el punto, no tiene por qué ser el punto de partida, porque ya existen como un montón de fenómenos naturales que experimentamos todos los días y que uno puede preguntarse sobre, oye, ¿por qué pasa esto exactamente? Pero sí que creo que está muy ligado al desarrollo tecnológico, al desarrollo de una sociedad. Yo creo que no es descartable que la Royal Society, ¿no? Y la Royal Institution aparezcan precisamente en Inglaterra en unos años de desarrollo que son bastante cruciales, ¿no? Mientras que aquí, por ejemplo, en España, si uno piensa en la divulgación científica que hubo en España, pues fue una cosa súper tardía. No, súper tardía. Ajá. Incluso podemos encontrar muy pocos ejemplos. ¿Te sabes alguno o no? Por ejemplo, Odón de Buen, Ajá. de Barcelona, era un catedrático de Barcelona, no es alemán, Odón. Odón de Buen, no, era un catedrático de Barcelona. Hizo en el siglo XIX todo lo posible para intentar divulgar las tesis de Darwin. Vale. Por ejemplo, aquí, no con mucho éxito, evidentemente, pero siempre hubo gente que intentó empujarlo. Bueno, este año precisamente, el aniversario de 100 años que Einstein visitó España. Ajá. Pues ahí, por ejemplo, pues hubo un gran esfuerzo de todos los medios de comunicación, ya no solo de intentar divulgar que venía una figura muy importante, sino en ciertas ocasiones por qué era importante Einstein, en el que ahí se notó como la falta completa de conocimiento científico. Y de demanda, incluso, La gente demandaba un poco el hecho popular, ¿no? De Einstein, el gran científico que viene a España, ¿no? Está esta mística anécdota, ¿no? de Einstein paseando por Gran Vía y una castañera estaba ahí, verlo pasar y decir ¡viva el inventor del automóvil! ¡Viva el inventor del automóvil! En plan, nadie sabía bien qué es lo que estaba pasando. De hecho, en algunos periódicos se pusieron directamente ecuaciones para no tener que explicar el gran científico que descubrió esta ecuación, y pusieron en el periódico literalmente la ecuación porque no había ningún tipo de conocimiento para poder explicar de qué era. Entonces, ahí en España siempre hemos tenido ese déficit, pero poco a poco y por la importación de la divulgación extranjera, Cosmos, yo creo que los libros de Isaac Asimov, aunque son ciencia ficción, han aportado mucho. La ciencia ficción ha aportado realmente mucho conocimiento científico. Poco a poco aquí en España pues hemos ido subiendo, ¿no? ¿Te gusta Asimov o qué? Yo que aquí no le gusta Asimov. ¿La Fundación te los has leído enteros? La Fundación tengo que decir... Me gustan más los relatos de Asimov. La Fundación tengo que decir que hace muchos años intenté leérmela y creo que le hice 2 o 3 intentos y como que no me engancho. No me acabo enganchando. Yo sé que esto para mucha gente va a ser como no puede ser la Fundación. Pero todavía tengo que darle un intento. Creo que son 9 libros, ¿eh? O sea que en total, si no me acuerdo, porque hizo 3 y luego 3 secuelas y 3 precuelas. Creo. Bueno, me ha gustado mucho esto que has dicho de que no hace falta la tecnología como para ser curiosos y en ese sentido tener curiosidad por lo que hace la ciencia. Y ahora ya un poco, pues habiendo hecho esto un poco ese análisis y viendo que sí que había intentos de divulgación antes de la irrupción de estas nuevas, de la llegada de YouTube y toda la divulgación científica animada,
creo que podemos ahora contextualizar mejor y quería ya entrar así a hablar de esa llegada a la divulgación de estos formatos. Entonces, ¿hasta qué punto crees que fue un momento revolucionario para la propia divulgación el hecho de que aparecieran estas nuevas formas de comunicar la ciencia y cómo de cuánto crees que han ayudado a mejorar la divulgación en ese sentido? Quizás han aportado mucho entretenimiento, ¿no? En esta que has dicho. A ver, yo creo que la animación en sí misma, como medio audiovisual, tiene un gran poder que es básicamente hacer lo que quieras. Es decir, cuando tú grabas estás todavía limitado por el mundo real, ¿no? Sobre las cosas que puedes representar. Pero la animación, como una extensión del dibujo, literalmente puedes poner en una pantalla lo que tú quieras. Tienes una libertad creativa total. Eso hace que explicar cosas, por ejemplo, que son muy abstractas, sea mucho más sencillo gracias a la animación, de poder marcar qué zonas de la imagen quieres que la gente centre su atención, de poner movimientos muy sutiles y que sucedan cosas en pantalla que ya no solo están no solo están reforzando lo que tú estás diciendo en voz, ¿no? en la parte audio del audiovisual, sino que encima están dando información extra visual y no necesitas ni pronunciarla. Es como si estuvieras en 2 canales mandando información. Eso es súper poderoso. Entonces sí, el audiovisual es la leche, ¿sabes? La animación, ¿no? El motion graphics es la leche. Ejemplos de motion graphics, yo creo que los primeros, al menos súper conocidos por todo el público, son las animaciones de Cosmos. Cosmos, aparte de Carl Sagan diciendo cosas, pues tenía unas animaciones que estaban chulas y que explicaban cositas. Posteriormente, aunque esto es más en educación, todavía se pueden encontrar algunos vídeos de una serie de vídeos que creo que eran del MIT, que también con animaciones explicaban cosas de física, aunque estos son un poquito más técnicos, pero también son la leche y están todavía dispersos por YouTube, creo que son de los 80 o así. Pero bueno, evidentemente yo creo que el cambio de paradigma, ¿no? Con el tema de animaciones es cuando en los 90, en los 2000 se abarata mucho el coste de hacer animación, sobre todo animación 3D, empiezan a surgir más documentales en los que van metiendo este tipo de animaciones y al menos para mí uno que me parece a mí la leche es El universo elegante de Brian Greene. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, un documental claro, que tiene efectos especiales y animación por un tubo. Sí, además es muy, efectista. Casi diría noventero, ¿no? O sea, digo estéticamente, o sea, sí. Sí, es 2000ero. Yo diría que es más 2000ero. Sí. Pero eso, es efectista por un tubo. Volvemos otra vez al momento de poca educación, mucha entretenimiento. Vale. Y que para muchos públicos yo creo que fue la leche. O sea, fue el conocer cosas que estaban completamente ocultas tras libros, tras gente que no hubiera cogido un libro en su vida. Gracias a documentales tan efectistas como estos, pues pudo llegar la divulgación gracias a esto. Eso es también muy, muy fuerte. Yo creo, y evidentemente otro punto clave es que Internet, ordenadores más potentes, etcétera, todo este progreso tecnológico, Internet, evidentemente, hace que... Claro, es que hoy en día uno en su casa puede empezar a producirlo. Claro, el universo elegante se tuvo que hacer, pues eso, se tuvo que contratar a un montón de personas para poder hacer esas animaciones. Hoy en día, con el tiempo suficiente, pues lo puede hacer un chaval en su casa viéndose unos tutoriales de Blender y poco más. ¿Tú sabes pintar bien o no? O sea, ¿se te da bien? En absoluto. Dibujo... O sea, ¿cómo es el proceso de hacer animaciones? Quiero decir, ¿usas ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace animación? A ver, depende qué tipo de animación hagas, ¿no? Hay muchos tipos. Si haces una animación rollo Disney, ¿sabes? Pues sí que tienes que dibujar frame by frame, ¿no? Lo que quieres hacer. Aunque hoy en día eso ni siquiera se hace así, es digital todo. En mi caso utilizo un programa que se llama After Effects, Adobe After Effects, es de la casa del Photoshop. ¿No? Pues es el Photoshop de la animación, por así decirlo. Okay. Y es un programa, ¿no? En el que básicamente ahí cargas tus imágenes, pones tus imágenes y las puedes hacer mover, ponerles efectos, etcétera, como tú quieras, ¿no? Vale. Es un programa como una especie de navaja suiza enorme, en el que puedes hacer montones y montones de cosas. Te permite como una variedad, una paleta enorme de diferentes resultados. Y este sí que lo manejas a la perfección, claro. Ya desde hace muchos años, sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿considerarías que la divulgación científica animada, bueno, no hay que mojarse 100%, ¿no? Pero ¿sería la mejor manera de contar el contenido científico? Yo no diría que es la mejor. Ya se ve yo que no ibas a decantarte 100%, pero... No realmente. Pero realmente, ¿podríamos decir que sí o no? Una vez más, como la divulgación realmente es un espectro, es una paleta, no se puede decir que nada sea lo mejor, nunca. Es decir, puede ser que para explicar ciertos conceptos, por ejemplo, podríamos pensar, para explicar
¿por qué el bosón de Higgs le dota más a las partículas elementales? Pues claro, que lo mejor es hacer una animación porque son cosas muy abstractas y porque si lo representas todo visualmente se va a entender mucho mejor, etcétera. Podríamos pensar eso. Pero a lo mejor eso se cumple solamente con un tipo de público. Para otro tipo de público, que a lo mejor busca, o tiene unas sensibilidades distintas, es mucho mejor que haya una persona en cámara con mucha carisma, que se lo explique de viva voz. Con tranquilidad y pausa. Porque a lo mejor las animaciones le parece muy agobiante, como que es muchísima información de golpe. Y no les gusta eso. Y como se sienten mucho más cómodos teniendo una persona en pantalla que se lo está diciendo. O a lo mejor hay otras personas que buscan ese ritmo mucho más pausado que tiene el podcast. Y que o un libro también, ¿no? Eso. O un libro que pueden, pues, por así decirlo, pausarlo, echarse hacia atrás y tal, de forma mucho más natural. Bueno, igual que un vídeo en el fondo, ¿no? Pero sí, entiendo que depende un poco también de cómo seas, ¿verdad? Y el momento incluso en el que estés, quizás no es lo mismo el verano que el invierno, por así decirlo, ¿no? Por eso diría que mejor nunca hay nada. Y que todo depende del público. Y lo importante es que todas estas posibilidades siempre estén encima de la mesa. Es decir, que toda la divulgación, que todas estas formas de hacer divulgación existan para que, una vez más, la ciencia llegue al mayor número de personas posible. Perfecto. Es increíble cómo realmente ha sido el cambio tecnológico lo que ha permitido aparecer a este formato y cómo realmente permite lo que tú dices, ¿no? Como me parece como clave lo que tú dices, esa libertad a la hora de comunicar el contenido científico. Eso es. Que es súper interesante. Es lo guay de Internet, ¿no? Que ha permitido, pues eso, que toda esta paleta de formas diferentes de hacer divulgación puedan existir ahora. Antes no lo estaban. Comentar ahora un poco, porque te iba a preguntar como en qué contextos crees que es el mejor formato, pero ya hemos visto un poco que depende un poco de la persona y del momento en el que estés, quizás. Los pros y los contras, o sea, y aquí como que creo que a lo mejor ya hemos de hecho comentado un poco los pros, ¿no? Toda esta libertad que te permite como divulgador. Pero claro, es verdad que la forma en la que se consume, quizás esa divulgación tiene algún contra. ¿Cómo lo ves tú? En el sentido de que es muy corto, muy llamativo, muy demasiado entretenimiento y también el propio formato de duración, ¿no? Que a lo mejor no exige tanto a la persona que lo recibe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves por dónde voy? Sí. ¿No? Fíjate, es que la respuesta viene un poco por el mismo lado, ¿no? Y es que siempre si coges cualquier formato divulgativo y lo analizas como solo, le vas a ver estas pegas. Porque de algún modo es como que siempre buscamos como el formato divulgativo perfecto. Y eso no existe. Sí, podemos decir que un vídeo de TikTok de 1 minuto... ¿Cuánto dura el vídeo de TikTok? ¿Es 1 minuto? 1 minuto y No, medio. de hecho TikTok ya permite como duraciones horriblemente altas, creo 10 minutos. O sea, si tú horriblemente, ¿eh? Horriblemente altas. No, claro, porque a mí me parecen un poco antinaturales al medio. Vale. Que es TikTok, ¿no? Que las cosas deben ser muy cortas, es lo que debe ser. Un TikTok de 1 minuto de ciencia, pues claro, eso para la mayoría de nosotros que ya nos estamos haciendo viejetes, ya tenemos otras sensibilidades, pues nos puede parecer una cosa horrible, ¿no? Pues, ¿qué vas a contar de ciencia en 1 minuto? ¿Qué vas a contar de ciencia en 1 minuto en una plataforma que literalmente con un gesto así puedes desaparecer? Qué poca atención, ¿no? O sea un vídeo además que tienes que... Sí, justo. Claro, que tienes que confeccionarlo para que sea terriblemente adictivo, rápido y para no perder la atención de un espectador que puede destruirte en cuestión de un movimiento muscular horriblemente pequeño, ¿no? Claro, entonces ahí puedes ver la crítica fuertemente. Pero es que yo te puedo quitar ese vídeo de TikTok, ponerte un documental de 2 horas, lento, con un señor que te dice el universo, no sé qué, no sé cuántos, hay un fundido a negro de 5 segundos, se vuelve a abrirse y decir, joder, esto no tiene ritmo ninguno. Es que cuesta no dormirse viendo esto. Es que cuesta no... Entonces, todos los formatos divulgativos siempre vas a encontrarles pegas, etcétera, pero sencillamente porque estás pensando en el público incorrecto. Ese formato de 1 minuto de TikTok, para ciertas cosas, para contar ciertas cosas, viene de lujo, viene estupendo, llega a un público que no llegarías con otros formatos. Y... ¿Tú para qué lo usas, por ejemplo? O sea, porque veo que se nota que diseñas este tipo de vídeos. Sí, nosotros tanto en TikTok como en Reels, llámalos como quieras, formatos cortos. Sí, hacemos cositas y yo creo que tiene que ver mucho más en elegir correctamente el contenido. Decir, mira, tengo esta curiosidad que es muy jugosa, yo creo que no da para hacer un vídeo entero, o para hacer un vídeo entero sobre esto, pues tendría como que añadirle cosas para rellenarlo un poco, ¿no? y poder tirarlo para adelante. Aunque realmente lo que quiero contar es esto, y es pequeñito. Pues mira, me viene estupendo contarlo en un formato de 1 minuto. Va a ser una cosa que va a llegar a cierto público que, una vez más, la ciencia no llegaría de otro modo, y estupendo.
Vale. También entiendo que servirá como enganche para entrar a otro contenido a lo mejor más amplio que vosotros mismos produzcáis o en general, ¿no? Efectivamente, eso se utiliza mucho y de hecho YouTube hace muy poco ya ha metido como una funcionalidad en el que, como una funcionalidad ya interna dentro de Shorts en su caso, para que si quieres verte como el formato largo de ese vídeo corto que te ha picado la curiosidad, puedas hacerlo rápidamente. Tú, claro, tienes que irte actualizando con todas estas cosas nuevas. Cuando salió TikTok, tal, te tienes que ir actualizando rápidamente, me imagino. No es el fin del mundo, es decir, no es una cosa completamente distinta porque son formatos que ya están bastante conectados. El hecho de tener ritmos rápidos, buenos ritmos para contar ciencia, ya los propios vídeos de YouTube tenían que tener ese formato. Así que saltar a YouTube, a TikTok o a formatos cortos, que son más vertiginosos aún, no es muy complicado. Vale. Pues empezando a terminar esta entrevista, quería tratar contigo un par de porqués sobre la actualidad de la divulgación. Y vuelvo a citar la encuesta de la FECIT porque creo que nos puede venir bien, ¿vale? Para plantearlos. La encuesta dice: la ciudadanía considera que la información sobre la ciencia y la tecnología que se oye generalmente es en gran medida positiva, verdadera y comprensible, pero también insuficiente y superficial. ¿Por qué? A ver, yo creo que es fundamentalmente porque la divulgación que se hace más mainstream normalmente es eso, es superficial, sencillamente porque tiene que llegar a todo el mundo. Sí, porque es el target al que se ubica es muy, muy, muy amplio, ¿no? Es el mítico, hay que hacer divulgación para que lo entienda tu abuela, ¿no? Para que lo entienda tu abuela es eso, que tienes que perder profundidad para que sea ligero y todo el mundo claro, el problema es que más que para que lo entiendas, para que le interese, ¿no? O sea, es como, quiero decir, que una cosa es preocuparte por la educación y en ese sentido que el contenido llegue a que tu abuela lo pueda entender, es una cosa, y otra cosa es que a tu abuela le apetezca consumirlo, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahí está la otra cosa. Sí, porque si llenáramos todas las parrillas de cosas mucho más duras y profundas y gastáramos como más minutos y más segundos de, por ejemplo, en este caso, tiempo en televisión, para contarlo, pues sí, la gente se desengancharía o literalmente diría, ¿y esto qué interés tiene? A menos que se hiciera bien. Yo creo que realmente lo importante es que esos perfiles, sobre todo en Internet o en otros medios, o sea, puede haber un programa de radio hecho sobre ciencia y tal, haya esos lugares en los que sí se trabaje con más profundidad para que las personas que quieran saber con más profundidad puedan acudir a ellos. Perfecto. Yo creo que en ese sentido la divulgación científica animada o canales como el tuyo, o vuestro, mejor dicho, como que son un buen refugio, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Es lo malo, ¿no? Que en el mainstream, ¿no? Pues en la radio, en la tele, el que la gente apueste a fondo por un canal por un programa de ciencia que sea un poquito más duro, es una cosa que le da muchos reparos a algunos directivos, aunque últimamente, vamos... También en los periódicos, a lo mejor. También en los periódicos. Precisamente, recientemente, Patricia Lis, de Materia del País, nos contaba que es que ya hay datos, o sea, que ya hay datos de que la ciencia interesa, de que la gente busca ciencia, que los artículos de ciencia se ven mucho más, se consumen mucho más que de otras temáticas. El hecho de que la decisión final de tirar para adelante estos proyectos esté en manos de unas cuantas pocas personas, que a lo mejor no tienen esas inquietudes o que dicen, ciencia, esto es muy duro, mejor no vamos a apostar con eso, yo creo que frena... O sea, ¿quieres decir que ahora que sabemos que hay datos, esto nos puede ayudar precisamente a empujar como esta divulgación y comunicación de la ciencia como con un poco más suficiente y más profunda? Sí. En base, como podemos decir, oye, no, que es que sí que hay gente interesada. Podemos tirar estos programas para adelante. Vale. De cultura científica. Sí, yo creo que sí. Claro, Internet, al ser todo, pues no hay puertas en el campo, ¿no? No se le puede poner puertas al campo, pues nos ha permitido que haya ya estos medios y que ya de forma natural se ha descubierto en el caso nuestro, Quantum Fracture, 3 millones de personas. 3 millones de personas les interesa la ciencia. 230.000, ¿eh? 3,2, bueno. No, sí. que cuentan. Bueno, y hablo de Quantum Fracture como puedo hablar de otros canales de mi gremio, ¿no? Que tienen ese impacto. Vale, pues la otra cosa que quería plantearte era un poco el tema del negacionismo y esta sensación un poco de que la ciencia hay gente que la niega y todo esto. Creo que la encuesta de nuevo puede sernos útil, así que voy a citarla un segundo. Y es que esta dice que el negacionismo sobre cuestiones científicas es minoritario si se tiene en cuenta a aquellos que niegan completamente o cuestionan la evidencia científica.
Por otro lado, menos del 10% de las personas entrevistadas están en alguna medida en desacuerdo con afirmaciones como que el cambio climático está producido por la actividad humana, que la especie humana ha evolucionado a partir de otras especies o algunas especies de animales y plantas se han extinguido para siempre. O sea que menos de un 10% de la gente niega bueno, no postulados, ¿no? Pero frases que avalan la evidencia científica. Y encima el propio negacionismo es como minoritario, lo dice la encuesta, lo percibe, lo mide así, mejor dicho, más que lo percibe. ¿Por qué aún así se habla tanto del negacionismo? Bueno, esta es la primera pregunta. A ver, ¿te interesa? ¿Por qué? Yo creo que en algunas ocasiones, por ejemplo, la negación del cambio climático. Para empezar, por ejemplo, me gustaría saber de esos porcentajes, por ejemplo, en estrato social, ¿qué porcentajes son? Es decir, ¿es posible que gente de más poder, ¿no? Los porcentajes estos de negación de cambio climático estén ahí, ¿no? Y no estén tanto en el común de los mortales? Es verdad, perdón, como me estuve viendo bien la encuesta, que o sea, cuando dice esto, quiere decir, por ejemplo, el cambio climático, la encuesta deja claro que casi nadie está en contra de que el ser humano tiene algo que ver en el cambio climático, pero es verdad que tampoco es que todo, eso no significa que todo el mundo piense que solo el ser humano que solo es eso y que sea, es el causante. O sea, hay mucha gente que está en un punto medio o que... Muy poca gente está completamente en contra de que el cambio climático exista, pero luego hay una escala de grises también, claro. Claro, exactamente. No sé, yo diría que la autoridad de la ciencia es mucha autoridad para la mayor parte de las personas. También es cierto que es que los negacionistas hacen mucho ruido. Es decir, ese 90% de la gente que si piensa que el cambio climático es un problema, etcétera, no están posteando todos los días en sus redes sociales, en internet, que el cambio climático es un problema, etcétera. Pero los que son negacionistas de orgullo. Hacen más ruido, ¿no? Claro, hacen muchísimo más ruido. Aunque luego son comunidades... Y tienen más altavoz también, de alguna manera, se les Son comunidades que tienen como cámaras de eco y se refuerzan mucho entre ellas. Y cuando hay medios grandes que publican cosas sobre cambio climático, rápidamente resuena que esta persona ha hablado de esto y las cámaras, digamos, como que redireccionan mucha gente a poner comentarios, a poner, publicar cosas de cambio. Las veces que hemos publicado cosas de cambio climático hemos visto que en un momento concreto, ¡boom!, de repente aparece un montón de gente a decirnos, no, eso está mal, porque no sé qué, no sé cuántos. Últimamente tuvimos uno hablando sobre la subida del nivel del mar. Y hubo mucha gente poniendo el mismo, como casi prácticamente el mismo comentario, que no sé si has visto que un hielo en un vaso de agua, cuando se derrite el hielo, se queda al mismo nivel el agua, y claro, y que por eso pues, el nivel del mar no va a subir. Y yo, muy bien. O sea, cuando fundes un hielo, se derrite en un vaso, ¿no sube el nivel de agua? No, es una propiedad muy chula del agua. No lo sabía. Claro, vale. Claro, sí, porque ya está ocupando ese volumen. O sea, exactamente, es una propiedad muy chula del agua. Pero eso lo utilizaban un montón de negacionistas para decir que es que por eso el nivel del mar no va a subir. Como si, no sé, el agua de los glaciares que acaba en el mar, eso no hiciera nada, ¿no? Pues tiene que ver con... Por eso hacen más ruido, porque casi diría que están un pelín más organizados. En este sentido, ¿no? A lo mejor es porque, en mi caso, fue un grupo de Telegram de negacionistas que lo publicaron y un montón de gente de ese grupo de Telegram pues vino a insultarme, básicamente. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto? Como para conseguir explicar a toda la población que realmente la ciencia, cuando produce conocimientos, pues es validado, o sea, sigue un proceso. Es verdad que el tema del método hoy en día como que de que... Va por ahí también a lo mejor el problema, ¿no? Como que hoy en día sí que tenemos más o menos asumido que no existe un método científico único, está habiendo un poco de construcción en ese sentido de lo que es el método científico, ¿no? No sé si eso también puede estar influenciando en el hecho de que luego la ciencia no se perciba como una entidad en la que solo dice la verdad, ¿sabes? Yo creo que el COVID ha hecho mucho. La época del COVID, por un lado, le ha dado más perspectiva a la gente, creo yo, de cómo funciona la ciencia y que la ciencia no tiene respuestas en 7 segundos, sino que es una cosa que lleva algo más de tiempo. Porque es que es así. Es que eso es lo que es hacer ciencia, al fin y al cabo, ¿no? Quizás nos hemos equivocado en comunicar eso, en lo que es ciencia, y hay una especie como de cliché de que es la pura verdad y realmente luego no es tan evidente, o no lo sé. No sé cuál será la percepción de la gente de todo esto, eso es. Pero yo creo que el COVID ha mostrado un poquito que las cosas son más complejas. Después... que se me había olvidado completamente lo que iba a decir. Otra cosa que el COVID ha hecho es que le ha puesto las pilas un poco a las redes sociales. Antes YouTube, antes del COVID, podías ver canales de todo tipo diciendo todo tipo de burradas.
Y una vez el COVID entró, YouTube dijo, hostia, la desinformación, esto hay que contenerlo un poco, sobre todo en los canales que ya estaban diciendo que los virus no existen, que las vacunas producen cualquier burrada, ¿no? Entonces, YouTube ya tiene como un control mucho más alto de la desinformación que se propaga dentro de su... Y el resto de redes sociales, más o menos, lo mismo. De todos modos, mucha gente piensa, o sea, hay divulgadores que piensan que a los negacionistas pues no hay que darles ningún tipo de pábulo, no hay que confrontarles, mucho menos hay que hacer debates con ellos. En eso, por ejemplo, yo creo que estoy bastante de acuerdo. Pero yo sí creo que cierto nivel de confrontamiento hay que hacerlo. Cierto desmontaje de sus ideas hay que hacerlos. Vi un vídeo tuyo que iba justo de esto, me acuerdo. Como retando el terraplanismo. El terraplanismo, ¿no? Sí. Retando si podía ser. Sí. Que no es tanto... Que sobre todo es para dotar a la gente de herramientas. Es decir, si de repente el típico tío cuñado en la cena de Navidad se te ha vuelto terraplanista y viene él con sus argumentos terraplanistas, pues va a ser un tío muy chulo que te va a dar el argumentario terraplanista de por qué piensa que la Tierra es plana. Y muchas veces esos argumentos que utilizan, y hablo de terraplanistas como hablo de homeopatía, bla, 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 son argumentos que así de primeras pueden colar. Si no tienes la formación, pueden colar. Entonces, a mí me parece importante desde la divulgación dar esas contrarréplicas, dar el por qué se están equivocando. A mí me parece que eso es lo más importante. No pretendo, cuando hago estos vídeos, convencer a alguien de que... No pretendo salvar a un terraplanista de ser terraplanista, porque el que ya está... Simplemente es poner el razonamiento que justifica por qué la Tierra no es plana, por así decirlo, ¿no? Para que alguien... Y contraargumentar también. Eso, para contraargumentar. Simplemente para dar una herramienta a personas que o bien están en duda, o bien ya son gente que dicen, vale, esto no es, pero exactamente cuál es la contrarréplica. ¿Cómo podríamos justificar esto bien? Pues eso es dotar de cultura científica a la gente para poder defenderse mejor. Es como una especie de vacuna. Yo diría que es una especie de vacuna contra la conspiración, ¿no? Dotar de buenas herramientas a esa gente. Sí, el famoso efecto Galileo, de que tú te sientes como que al final claro que todo el mundo está en tu contra y eres tú... Eres tú el que estás resolviendo la verdad, claro. Venga, pues no nos enrollamos mucho más porque ahora ya sí que estamos terminando. La última pregunta que te quería hacer así de este tema, y como que hemos empezado hablando sobre un poco historia de la divulgación, ahora hemos entrado más en la actualidad. ¿Qué pasa a futuro? Es decir, ¿cómo crees que puede evolucionar la divulgación? Por ejemplo, se me ocurría preguntarte si crees que la inteligencia artificial, que sí que... y cosas como ChatGPT, que realmente, por ejemplo, yo el otro día veía cómo pueden producir contenidos, a lo mejor pueden empezar a publicar artículos de divulgación científica. No sé si en un futuro incluso vídeos, como aprendiendo de los tuyos, por ejemplo. Entonces, dales un año. Dales un año y esos vídeos estarán apareciendo. Y entonces, en ese momento... ¿Ese momento qué? ¿Y tu canal qué? ¿Y mi canal qué? Muy buena esa. Yo creo que ante todo, todas estas inteligencias artificiales son herramientas. Yo los veo siempre como herramientas. De hecho, en las últimas animaciones que estamos haciendo, estamos utilizando Midjourney para generar parte de las imágenes. Es decir, estamos usando esas inteligencias artificiales en este momento, ¿no? de imágenes, ¿no? de generación de imágenes, para poder hacer nuestro trabajo mucho más rápido. ChatGPT, bueno, a ChatGPT le puedes pedir un guión sobre lo que quieras. O sea, tú ya estás usando esto, perdón, para generar las propias imágenes. Sí, para generar las propias imágenes ya lo estamos utilizando. Muy bien. Y porque generan resultados mucho mejores y más rápido. Es una herramienta y hay que ya como a capturarla y empezar a usarla. En generación de guiones, usando ChatGPT, por ejemplo, le pides un guión sobre el gato de Schrödinger, por ejemplo. Si te lo lees, al menos yo como profesional digo, vaya basura de guión. Le falta algo siempre, ¿verdad? Es como que no es capaz todavía de crear lo que nosotros creamos. Yo creo de verdad que pasa el filtro. O sea, pasa el filtro. Habría que, seguramente será una cosa, habría que hacer un mínimo trabajo manual, chequear, por ejemplo, que la ciencia que está contando está bien. Pero el problema es la aproximación. Tú te lees ese guión que te ha hecho ChatGPT y tú dices, qué basura más genérica. Es genérico completamente. Es incluso como... No es totalmente divulgativo, sino como es periodístico. Es más bien como... Y es un poco lo que tiene que ser. Porque ChatGPT en el fondo es genérico porque ha aprendido de montones y montones de textos de Internet, y si la mayoría de textos de Internet son de este estilo periodístico, pues va a coger ese mismo estilo. Claro, fíjate que yo pensaba que si empieza a generar contenido que también es de ese estilo, entonces vamos a entrar como una especie de bucle en el que contenido que se crea ya parte de un contenido como no muy específico,
y entonces va a entrar en bucle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que, sobre todo a futuro, cuando se afinen mucho mejor estas técnicas, va a poder hacer cosas más creativas, en el sentido de que, no sé, o sea, a lo mejor esto lo que voy a decir es muy materialista, pero es que en el fondo nosotros hacemos lo mismo. Nosotros escribimos de una cierta manera porque hemos leído muchas cosas de muchas fuentes muy distintas y sabemos de algún modo hacer un remix de todo eso con un poquito de diferenciación, y eso es nuestra forma de escribir. Entonces, tal vez a futuro, cuando todos estos chatbots puedan coger de toda esa somanta, ¿no? esa enorme cantidad de fuentes, también puedan generar así combinaciones. Es decir, tampoco tenemos que sentirnos, creo yo, estrellitas muy creativas, porque creo que eso mismo lo van a poder hacer las inteligencias artificiales en un futuro. Pero la cuestión es que por ahora es totalmente genérico, o sea, no sirve, vale. No funciona. ¿Y tienes algún plan para ese día o no? ¿Tengo un plan para ese día? Pues seguramente reclutar a esas inteligencias artificiales para que nos ayuden a seguir haciendo cosas guays. Yo sigo pensando que, bueno, una vez más, es que son herramientas. Como es mi herramienta para hacer animaciones. Yo nunca habría podido hacer animaciones a mano porque no sé dibujar. Pero cogiendo esa herramienta puedo hacer mejores cosas. Y en este caso podremos hacer lo mismo con ChatGPT, ¿no? y tecnologías de este tipo. En el fondo yo creo que gran parte del éxito de Quantum Fracture, pues sí, está en que los guiones están narrativamente bien, en el que aplicamos ciertas técnicas de guión, en todo eso. Pero yo creo que gran parte del éxito está en el que tomamos una decisión creativa. Es decir, vamos a hablar sobre esto con este enfoque. No sé hasta qué punto una inteligencia artificial... Original, ¿no? Claro, sí. Te podrá hacer una lista de temas con enfoques. Pero en principio, como herramienta que es, tú le tienes que decir el enfoque y tú le tienes que decir el tema. Y entonces te expulsará algo. Hoy en día lo que te expulsa es basura, creo yo. Es una cosa funcional, pero es basura. En un futuro ya veremos. En un futuro ya veremos. Muy bien, pues con esta pregunta terminamos. Muchísimas gracias por venir aquí a nuestro programa, a ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este?, a esta primera entrevista. Ha sido un placer conversar contigo y yo de verdad que creo que la labor que haces es buenísima. Muchas gracias, Juan. Es cierto que no veo a diario tus vídeos, pero que yo mismo los he usado alguna vez también para informarme de ciertas cosas. Quería agradecer también a Pérez Llorca el hecho de habernos dejado este espacio, y antes de irte... quería como lanzarte los típicos, yo te lanzo una pequeña cosita y tú me la devuelves en una frase, venga, ¿sabes? Vale, difícil, vale. Okay. Nada, vamos, son cosas muy fáciles. ¿Tu científico o científica favorito? Qué difícil. Últimamente he descubierto la figura de Arquímedes. Posiblemente mejor científico de la historia. Pensaba que era Newton. Yo creo que va a ser Arquímedes, ¿eh? Vale. ¿Tu experimento favorito? El experimento de la doble rendija. Insuperable. Y toda la evolución. Insuperable, totalmente. Agri. ¿Un libro? Puede no ser de divulgación, ¿eh? Es que me viene con Arquímedes. Me viene con Arquímedes, porque este me lo he leído últimamente y estoy como muy a tope con él. Creo que es A Brief Account of the History of Mathematics. Como un pequeño... de la historia de las matemáticas. ¿Pero es pequeño el libro ese? No lo es. Porque no suena pequeño. Pero me está flipando. Me está flipando que era un mundo que no conocía muy bien cómo ha sido el desarrollo de las matemáticas. Pero aquí me viene un poco lo de Arquímedes. Bueno, interesante. Y me está flipando. Vale. ¿Un divulgador o una divulgadora? Diría Henry Reich, esto es un clásico, Henry Reich de Minute Physics. Fue uno de los primeros canales que conocí y es la hostia. ¿Y dónde crees que estarás tú dentro de 10 años? Pues esperemos siguiendo haciendo vídeos, porque es lo que nos mola, hacer audiovisual científico. Perfecto. Pues ahora sí que terminamos esta, que es nuestra primera entrevista. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el siguiente programa de ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Hasta la próxima.